Bueno, hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Buenos días, buenas tardes, depende del lugar donde nos estén escuchando. En primer lugar, recordarles que debajo de los botoncitos del Zoom hay un icono de traducción. Recomendamos a quienes estén escuchando en español ponerse en español para que puedan escuchar las traducciones de las preguntas que se hagan en inglés. Y a quienes quieran escuchar esta charla en inglés, toquen en ese botoncito esa opción para que ya puedan empezar a escucharlo. Les doy estos minutos. Esta es una más de las charlas que la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos organiza los primeros martes de cada mes, cada 2 meses, para poder compartir experiencias, problemas, desafíos, buenas prácticas y grandes ejemplos que podemos dar de distintos lugares en el mundo en donde se han podido identificar y volver accesibles archivos para el ejercicio de los derechos humanos. En el día de hoy vamos a recibir a 2 personas que vienen desde Colombia, que nos van a estar contando sobre los archivos de la Comisión de la Verdad de Colombia, los desafíos y sus logros. Ellos son Mauricio Katz y Catherine Romero. Mauricio Katz es sociólogo, se desempeñó como secretario general y agente liquidador de la Comisión para el Esclarecimiento, la Convivencia y la No Repetición de Colombia entre mayo de 2018 y mayo de 2023. En cumplimiento de estas funciones, tuvo la responsabilidad de configurar, reglamentar la gestión documental de la Comisión y luego de clasificar, catalogar y digitalizar la información hasta la entrega del fondo documental a las entidades titular y administradora respectivamente. Mauricio ha trabajado por más de 25 años en procesos de construcción de paz territoriales en Colombia y en responsabilidades de gestión pública. Por otro lado, Catherine Romero es abogada, se desempeñó como asesora legal del presidente de la Comisión para el Esclarecimiento, la Convivencia y la No Repetición de Colombia entre mayo de 2018 y agosto de 2022, donde estuvo a cargo del diseño de la entrega del archivo de la Comisión de la Verdad bajo la concepción de la creación de un archivo para la paz. Adicionalmente, durante el último año, se encargó de transferir el fondo documental a las entidades depositarias y de formular los protocolos de acceso a la información y de redactar el acuerdo internacional de la copia pasiva de seguridad con la Conferencia de Suiza. Como ven, son 2 personas que han estado muy comprometidas con la labor del archivo de la Comisión. El caso de Colombia es un caso paradigmático para Latinoamérica. Como les comentaba hace un rato a Mauricio y a Catherine, es la experiencia de Colombia es una experiencia que trae, para nosotros como archivistas, que trae cuestiones que venimos trabajando hace un tiempo, pero que también trae muchísimas novedades históricas, muchísimas novedades políticas, y un compromiso para la paz pocas veces visto. Así que es muy esperanzador para mí tener este espacio y que ellos nos puedan compartir esta experiencia.
Nos gustaría que quienes nos están escuchando nos puedan contar, porque no podemos verles por el tipo de Zoom en el que estamos, nos puedan contar desde dónde nos están escuchando, así que si pueden aprovechar la utilización del chat para eso, para que podamos saber desde qué lugares están asistiendo. Ahora voy a pasar a darle la palabra a Mauricio para que pueda contarnos un poco del caso, luego a Catherine, y luego tendremos un tiempo para preguntas. Si quieren ir realizando las preguntas también por el chat, ya sea en inglés o en español, pueden hacerlas y cuando finalicen las exposiciones las leeremos. Muchísimas gracias, Mauricio, muchísimas gracias, Catherine, muchísimas gracias, Nicolás, nuestro traductor, y muchísimas gracias al Consejo Internacional de Archivos por seguir trabajando y apostando fuertemente por la profesionalización de los archivos y la profesionalización de la tarea archivística que sabemos desde el SAR, desde la Sección de Archivos y Derechos Humanos del ICA, que es una de las tareas fundamentales que tenemos para que los archivos puedan efectivamente cumplir su triple función social y no solo servir para la historia, no solo servir para la memoria institucional, sino fundamentalmente poder ser garantía en el ejercicio de derechos y fortalecer el Estado democrático, que es algo que el mundo está necesitando fuertemente. Muchísimas gracias, Mauricio, tu tiempo. A todos, todas. Gracias al Consejo Internacional de Archivo en sus 75 años, a la sección de Archivos de Derechos Humanos por esta invitación y un saludo desde cualquier parte del mundo a quienes nos siguen. Hoy presentamos a ustedes con Catherine Romero un balance de las condiciones técnicas, jurídicas y archivísticas en que se configuró y entregó el fondo documental de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición de Colombia, que hoy es un archivo declarado de derechos humanos y bien de interés cultural de la nación. El archivo, la Comisión le otorgó desde un comienzo una importancia grandísima. Se contrató personal especializado, con experiencia en materia de gestión documental. Se dispuso de los recursos económicos, logísticos y operativos para conformar un fondo documental que permitiera clasificar, organizar y salvaguardar la información, garantizando su seguridad e integridad. Nuestro objetivo fue que los archivos de la Comisión fueran una herramienta que permitiera recoger el testimonio de las víctimas del conflicto, contribuir a la verdad, a la construcción de memoria y a la lucha contra la impunidad, de manera que pudiéramos propiciar que el país contara con un acervo de información pública e histórica que permitiera reivindicar la dignidad humana, que desmintiera los discursos justificativos de las violaciones de los derechos humanos, de las infracciones del derecho internacional humanitario, al mismo tiempo que contrarrestara el negacionismo y el relativismo, y reclamar con estos testimonios y con este archivo el cese de la violencia, la condena del silencio y brindar razones para la esperanza. Esta exposición se ocupará de 3 temas. Primero hará un contexto de la comisión, de su origen. Luego pasaremos a explicar de manera muy rápida las condiciones del fondo documental y quisiera terminar haciendo énfasis en la dimensión ética y política del fondo documental. El origen de la comisión, debemos partir de que Colombia enfrenta un largo conflicto de más de 60 años que ha dejado por lo menos 9,5 millones de víctimas. Estamos hablando que se perdieron aproximadamente 800,000 personas, que por lo menos 121,000 personas fueron desaparecidas, que 70,000 personas fueron víctimas del secuestro, que no menos de 17,000 niños, niñas o adolescentes vieron truncados sus proyectos de vida por el reclutamiento forzado por las organizaciones armadas ilegales. Hablamos que hasta 2016 se contabilizaban en el país aproximadamente 4,237 masacres. Y de todas las víctimas,
7.8 millones de desplazados y además 6.204 jóvenes debidamente identificados que fueron catalogados como falsos positivos, que no es otra cosa que homicidios en personas protegidas. Estamos hablando de una Colombia herida. Esa fue la conclusión a la que llegó la comisión, de la cual de cada 10 víctimas del conflicto eran 8 civiles. Por tanto, el conflicto armado no fue una guerra civil, como lo señala nuestro presidente de manera frecuente, Francisco de Rú, sino que fue una guerra contra la sociedad. ¿De dónde surge la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición? La comisión fue producto del acuerdo de paz entre el Estado colombiano, representado por el gobierno de ese entonces, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, una de las guerrillas en ese momento más viejas del continente americano. En este acuerdo de paz se estableció un capítulo para las víctimas y en ese capítulo se creó un modelo de justicia transicional que se denominó Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el cual está integrado por 3 instituciones: la Jurisdicción Especial para la Paz, que es propiamente el órgano jurisdiccional de justicia transicional, la de Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que es un órgano extrajudicial y de carácter humanitario, y la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad surgió en un decreto ley que tiene una serie de condiciones que es importante compartir con ustedes para que entiendan la dimensión de la tarea. La comisión fue definida como una entidad de Estado de naturaleza extrajudicial, autónoma e independiente del orden nacional, de rango constitucional, con personería jurídica propia, autonomía administrativa, presupuestal y técnica. Una condición absolutamente novedosa, especial en el ordenamiento jurídico institucional colombiano, en cuanto le garantizó a la comisión la absoluta libertad del gobierno y de las otras ramas del poder público. Otra característica importante de la comisión para entender su mandato es el carácter temporal. Se previó que debía funcionar por 3 años. Luego, la Corte Constitucional, frente a los efectos del COVID en la dimensión de la recolección de testimonios y en el diálogo con la nación, determinó que era necesario agregar 9 meses, que se extendieron desde el 28 de noviembre del 2018 y hasta el 27 de agosto del 2022. En total, la comisión ejerció su mandato durante 45 meses. Luego, tuve la tarea en particular durante un periodo de 9 meses entre agosto del 2022 y agosto del 2023 de liquidar la comisión, cuyo objetivo central fue precisamente preparar la transferencia del fondo documental. Es importante señalar, como ya lo mencioné, que sus actividades no tuvieron ni tendrán carácter judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional. Asimismo, la información que recibiere o produjere la comisión no podrá ser trasladada por estas autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener un valor probatorio. Ni las autoridades judiciales podrían requerirla. La comisión buscó como objetivos conocer la verdad de lo ocurrido en el país en razón del conflicto, contribuir al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, promover el reconocimiento de las víctimas, de las responsabilidades colectivas y las responsabilidades del Estado, y promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición. Se trataba de escuchar las voces de las víctimas para que la sociedad conociera, se sensibilizara y de manera solidaria atendiera el impacto humano y social del conflicto. La comisión se desplegó por todo el territorio nacional, abriendo 28 casas de la verdad en los lugares más afectados por el conflicto. Recorrió el mundo en la búsqueda de las voces de las víctimas en el exilio, creando nodos de escucha y coordinación en 23 países en 3 continentes. Incorporó en su estructura organizacional
y plenamente al desarrollo de su mandato dimensiones y poblaciones que, teniendo una afectación muy fuerte en la violencia, no eran debidamente reconocidas. Hacemos referencia a las mujeres, los pueblos indígenas, a las comunidades afrocolombianas, al pueblo ron, a la comunidad LGTBIQ+, a los niños, niñas y adolescentes. El órgano de gobierno de la entidad estuvo compuesto por 11 comisionados y comisionadas, las cuales fueron seleccionadas por un comité de escogencia. La responsabilidad de representación legal y administración recayó funcionalmente en el secretario general, y por esta razón la configuración conceptual y técnica y operativa del archivo de la comisión estuvo bajo su tutela. Estos son los elementos de orden legal sobre los cuales quisiera señalar que el fondo documental está conformado por los documentos producidos y recibidos por las diferentes oficinas y áreas que componían la Comisión de la Verdad, aproximadamente 70 dependencias generadoras de documentos. El área encargada del acopio y la organización en expedientes de toda la información física y digital durante el periodo de funcionamiento de la entidad fue el área de gestión documental. Este archivo se configuró cumpliendo la normatividad nacional y la normatividad internacional como la ISAR o la ISARQED, con la contribución amplia y decisiva de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y sindicales, ONGs, universidades públicas y privadas, entidades del Estado, Fuerzas Armadas y organizaciones de los pueblos étnicos, además de los colaboradores vinculados a la entidad. Lo anterior es muy importante para reconocer los aportes que desde diversos formatos se hicieron al fondo, tanto en lo que es propiamente archivos físicos y digitales, como archivos sonoros, testimonios orales, audiovisuales y expresiones resultado de manifestaciones culturales, testimoniales y simbólicas. Es muy importante considerar que las tablas de retención documental, que tuvieron dos versiones, fueron diseñadas teniendo en consideración la misionalidad de la entidad y particularmente atendiendo el tipo de documentos, comunicaciones y actividades que se desarrollaron en materias tan específicas como la recolección de testimonios orales en comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Para proteger la seguridad, la confianza y la integridad de la información, la comisión, al entregar el fondo, proporcionó a la entidad de custodia un riguroso y preciso informe de un índice de información clasificada y reservada. El fondo documental es un archivo 100% digital que tiene un volumen de 104 terabytes de información producida y recibida en la comisión, con soportes físicos que corresponden a aproximadamente 300 metros cúbicos que representan. No puedo detenerme un poco más en condiciones técnicas, pero quisiera destacar, en primer lugar, un archivo integral que abarca la información misional, la financiera, la administrativa y la de gestión del recurso humano. Cerca de 15.000 entrevistas individuales y colectivas, tanto en el territorio nacional como a los colombianos exiliados en 23 países, cerca de 27.000 testimonios, incluyendo los recogidos a comunidades colectivamente, investigaciones sobre 730 casos y 1.195 informes de hechos ocurridos durante el conflicto armado, cerca de 600 fuentes externas, entre bases de datos las más importantes del país a nivel estadístico, a nivel notarial y de registro, a nivel de homicidios, etcétera, etcétera. Y más de 23.000 horas de investigación y deliberación con documentos históricos. Quiero cerrar esta parte de la caracterización de nuestro fondo documental señalando que contamos con una transmedia muy poderosa a disposición a perpetuidad, de la cual se puede tener acceso desde cualquier lugar del mundo en el sitio de la comisión www.comisiondelaverdad.co. Esto significa que cerca del 80% de la información de la Comisión de la Verdad es pública y está a disposición de quien quiera consultarla. El fondo documental de la Comisión de la Verdad fue declarado Archivo de Derechos Humanos, integrando el patrimonio documental del país por los valores históricos, simbólicos y culturales que le son atribuibles, y por tanto también fue declarado bien de interés cultural.
de la Nación y se incorporó en el Registro Especial de Archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica. Hoy el archivo está entregado a la entidad que definió la comisión como titular, la Jurisdicción Especial para la Paz, y la entidad que definió como administradora y custodia, el Archivo General de la Nación. Quisiera aprovechar estos 2-3 minutos que me faltan para compartir con ustedes cuál es la importancia de este fondo documental. En primer lugar, garantizar la existencia del archivo de la comisión con la documentación debidamente organizada y categorizada, que pueda ser dispuesta de manera sencilla y rápida a las víctimas y a la ciudadanía en general, en una herramienta para la defensa y protección de los derechos humanos, es una medida orientada a la salvaguarda del derecho a la verdad y una medida simbólica y material de reparación a las víctimas, así como una primera medida de lucha contra la impunidad y por la no repetición. El Fondo Documental de la Comisión de la Verdad es una herramienta para la defensa y protección de los derechos humanos. Implica pedirle al Estado colombiano el cumplimiento de los protocolos de Naciones Unidas y la promoción del derecho a saber como condición para la no repetición. El cuidado, la difusión y la promoción, así como la apropiación social, son condiciones para la preservación de la memoria colectiva, enfrentar el riesgo del revisionismo o del negacionismo y enfrentar de manera colectiva el hecho de que tenemos unas responsabilidades individuales e institucionales para la superación del conflicto y construir una vía para la reconciliación y la paz en Colombia. Un archivo de esta naturaleza es una contribución a la garantía efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas. Facilita la participación, el control ciudadano y que la misma sirva como fuente de historia. Es una medida práctica contra las políticas del olvido y un elemento para alimentar la esperanza y la paz. Este fondo documental es un bien de interés público. Los documentos que lo conforman están llamados a ser parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional en tanto guardan relación con el conflicto. Las tareas archivísticas y de gestión documental son fundamentales para el funcionamiento de los procesos sociales, bien en las tareas burocráticas del Estado moderno, bien en los procesos de acumulación de saberes y de preservación de los usos y costumbres en nuestros pueblos originarios. Las técnicas y los elementos procedimentales deben ser adaptados según las circunstancias políticas, sociales, culturales, ambientales de cada caso. Sin embargo, la dimensión ética de los archivos y de sus gestores es fundamental para preservar la memoria y aportar a la reconciliación. Comparto con ustedes que la entrega de este archivo es un compromiso con la verdad, es poner en marcha varias de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en su informe final. Y por eso estamos promoviendo actividades de apropiación como un diplomado que comienza el próximo jueves, en el cual expondremos de manera más extensa y en 11 sesiones lo que es técnica y éticamente el archivo. Gracias, Mariana, y quedo atento a las inquietudes del público. Maravilloso, Mauricio. Muchísimas gracias por tu exposición. Vamos a darle entonces ahora la palabra a Catherine y les recuerdo que quienes quieran ir haciendo preguntas o comentarios, pueden ir haciéndolo ahora mismo en el chat. Les recuerdo a quienes se sumaron más tarde que este webinar está siendo también transmitido en inglés y que tienen que cliquear abajo para quienes quieran escucharlo, quienes quieran escuchar la interpretación en inglés, la opción de la traducción. Catherine. Buenos días, tardes para todos desde donde nos saludan. Gracias al Consejo Internacional de Archivos por esta invitación de los Tuesday Talks. Gracias a los colegas colombianos que nos acompañan hoy desde Chile también. Veo Argentina y a el padre Francisco de Rux, que fue nuestro jefe
y nuestra guía en esta misión y quien depositó la confianza en Mauricio y en mí para poder encargarnos de este gran tarea que fue los archivos de la Comisión de la Verdad. Bueno, mi intención de estos 10, 15 minutos con ustedes es hacer una profundización en este marco que nos ofrece Mauricio, especialmente en profundizar en la caracterización y la calificación de los archivos que componen el fondo documental, en los desafíos que tuvimos durante el 2018 y el 2021 para recoger archivos públicos estatales de otras entidades del Estado. ¿Qué significó eso en la pandemia? Que hacernos y contarles también las preguntas que nos hicimos para cuando teníamos que cerrarlo, mientras le entregábamos al país y al mundo el informe final, si hay futuro, si hay verdad, las decisiones que nos llevaron a tomar la decisión por el pleno de comisionados que el archivo debía estar en cabeza de la Jurisdicción Especial para la Paz y bajo la administración y custodia del Archivo General de la Nación, que hoy nos acompañan acá en este webinar, y contarles como todas esas preguntas que hacíamos, nos hicimos en el camino, porque el tiempo lo que nos permitió hacer fue un ensayo, error, aciertos, desaciertos, que hoy queremos venirles a contar. Entonces, primero, para darles un marco más normativo y específico sobre los asuntos de los archivos, la ley que nos construyó, que nos organizó, una ley del 2017, un decreto ley, dieron facultades explícitas en la ley sobre las facultades que tenía la Comisión de la Verdad para acceder a diferentes tipos de archivos. Eso lo dejó explícito la ley. Fue la herramienta con la que empezamos y que se dijo explícitamente en esa ley inicial. Se le otorgó a la Comisión la posibilidad de acceder a cualquier tipo de información, incluida la pública clasificada, la pública reservada y la información de inteligencia y contrainteligencia. Eso lo decía expresamente. También se decía de manera explícita que ninguna entidad tenía la facultad de oponer reserva a la información que nosotros requeríamos en su momento y que adicionalmente podíamos requerir información por fuera del mandato o de los asuntos misionales de investigación en la medida que era necesario conocer el contexto. También indicaba la norma que la Comisión de la Verdad podía acceder a información de las otras entidades del sistema, como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda, aunque fuera información reservada, pero que podía, digamos, ayudar a la búsqueda de la información. También le daba la facultad de que la entidad, como la Comisión de la Verdad, como una entidad autónoma, podía suscribir convenios, cartas de entendimiento, cualquier mecanismo legal para recibir información tanto con organizaciones privadas como por entidades públicas. También se nos indicaba en la norma que teníamos que garantizar por escrito la reserva de la información de aquellos documentos que se nos iban a trasladar con algún tipo de reserva y que teníamos que dejarlos fundamentados. Y por último nos dio una herramienta, creo que fue muy importante en su momento, que nos daba la posibilidad, una herramienta de poner en conocimiento de las autoridades competentes, en este caso de la Procuraduría General de la Nación, las negligencias o negativas que cualquier funcionario o entidad no tuvieran o no atendían nuestras solicitudes de acceder a la información y de que nos dificultaran algún suministro de información. Eso fue fundamental en algún momento del tránsito de la búsqueda de los archivos, que ya les contaré más adelante. Con esas facultades, como les decíamos, en el papel, creo que la misión de Mauricio fue muy importante porque fue convertir ese papel en una realidad, en una entidad de Estado, así como del padre dirigirnos, convertir un papel en realidad en muy corto tiempo. Empezamos las funciones en mayo del 2018 con la posesión ante el presidente de la República en ese momento, Juan Manuel Santos Calderón, de los comisionados. Vale la pena entender que en ese momento llegaba un gobierno además nuevo. En mayo se posesionaban los comisionados de la Comisión de Verdad, pero en agosto iniciaba un nuevo gobierno que se oponía a los acuerdos de paz del 2016 y que tenía un lema de gobierno un poco ambiguo, que era paz con legalidad, que en vez de generar certeza sobre la aplicación del acuerdo de paz generaba ambigüedades.
Adicionalmente, digamos, un ejemplo claro de iniciar una tarea contracorriente fue una de las claras manifestaciones en contra de las facultades que tuvo la comisión, fue que en el segundo semestre del 2018, es decir, recién posesionados los comisionados, se interpuso un proyecto de ley por parte del gobierno para quitarle a la Comisión de la Verdad las facultades para acceder a información reservada y a información de inteligencia y contrainteligencia. En esa llegada, digamos, en esa llegada, el padre de Francisco de Ruth tuvo que preparar una intervención ante el Congreso de la República para contar por qué era tan importante lo que nos había ordenado la ley y que no se podía tener esa, digamos, regresividad legal para cumplir el mandato de la comisión. Fue así entonces que vale la pena indicar que la comisión inició sus funciones en un contexto político muy adverso, adicionalmente en un contexto de un imaginario por parte de los ministros, jefes de carteras, de entidades que tenían en el imaginario que acceder a información atentaba contra la seguridad nacional. Con ese imaginario llegamos y ese era el imaginario que teníamos que enfrentar y construir confianza desde comprender, contar qué era la Comisión de la Verdad, pero la comisión superó toda realidad, y es que a pesar de enfrentarnos a ese contexto político adverso, nos enfrentamos con el COVID. Nunca nos imaginábamos que teníamos que superar un momento histórico para todos, que fue la pandemia, la restricción de movilidad, hacer del webinar o hacer de estas reuniones algo más humano, donde teníamos que encontrar. Entonces superamos contextos los políticos adversos, superamos un fenómeno o una epidemia mundial en este trabajo. Entre los desafíos más relevantes que fueron superados para conformar el archivo durante el periodo del 2018 al 2021, digamos, esa primera etapa de configuración del archivo, fue construir confianza con las entidades del Estado, especialmente aquellas del sector justicia, del sector defensa, del sector de inteligencia y contrainteligencia, entre otras, hasta de la misma presidencia de la República, para generar confianza y contarles de la importancia que significaban los archivos públicos y la obligación que tenían para permitir el acceso a los documentos que necesitaba la comisión. Además, imagínense que desde el 2020 esa construcción de confianza fue imposible hacerla en sesiones presenciales y nos tocó hacerla por cartas, por reuniones. Entonces fue complejísimo. Un ejemplo de ello, de dos relaciones que maduraron en el tiempo a pesar de la pandemia, fue la relación con el sector defensa, que nos tuvimos que reunir con tapabocas cuando nadie se podía reunir para poderles contar por qué era importante sus archivos del sector defensa. Y otra gran experiencia fue con el sector del DANE. No sé, para quienes no conocen, el DANE es la entidad que recoge las estadísticas nacionales, que fue difícil durante 2 años que ellos comprendieran por qué ellos tenían que hacerle la excepción a las restricciones de los archivos estadísticos que tiene la ley y ponerlas en sintonía con el acceso a la información que tenía, las facultades que tenía la Comisión de la Verdad. Después de vernos, después de la pandemia, ellos entendieron la importancia y empezamos a generar una conversación muy importante para la entrega de los archivos, que durante la pandemia fue muy difícil concretar. Otro gran desafío fue obtener rápidamente el acceso a expedientes públicos de acuerdo a las líneas y ciclos de investigación, cuando a la vez tocaba crear una entidad dentro de la estructura del Estado. Eso supuso iniciar la transferencia y el acopio de documentos sin formatos y procedimientos completamente estandarizados. Íbamos madurándolo muy rápido, y eso significó hacer documentos ensayo, error, aciertos, modularlos, por ejemplo, las actas de recepción, los consentimientos informados. Un ejemplo también de esto, llegamos a sistematizar alrededor de 15 consentimientos informados, que después nos generaron problemas y ya les contaré cuáles fueron, pero eso supuso hacer una entidad, pero adicionalmente recoger información en un contexto adverso y de pandemia. Un tercer desafío fue crear un sistema de información misional con Big Data y inteligencia artificial en tiempo real, que nos permitiera la caracterización
con múltiples metadatos de la información que íbamos recaudando para ofrecer fuentes primarias y pertinentes y oportunas para los investigadores en un tiempo muy reducido para realizar una investigación histórica. Una salida o un mecanismo que usó el secretario general con las personas del Pleno fue que llegamos a contratar alrededor de 120 investigadores para que en tiempo real digitalizáramos todas las entrevistas que hacíamos en un mismo día. Entonces, muy rápidamente, como les decía Mauricio, logramos tener alrededor de 15.000, 14.900, 15.000 entrevistas, y esas 15.000 entrevistas están totalmente digitalizadas porque teníamos que ponerlas al servicio de los investigadores. También un gran desafío fue generar un sistema de control y de incentivos positivos y negativos para las entidades que en un primer momento y casi durante el primer año se negaron a entregarnos información, especialmente información clasificada y reservada, pero finalmente logramos, y eso supuso otro gran desafío, que fue lograr centralizar un equipo, una oficina, una dependencia encargada de la recolección de información. Todo esto yo creo que fueron los primeros grandes desafíos que tuvimos durante el 2018, 2021, para recoger ese gran archivo, toda esa masa de información, esas joyas, esos diamantes que tenemos en ese fondo documental. Superados pues estos primeros desafíos, para junio del 2022 entregábamos al país el informe Hay futuro si hay verdad, y también entendíamos todos como lo que habíamos integrado y lo que habíamos logrado en esta tarea de recoger información, ponerla puesta a disposición para los investigadores. Entonces, como que mientras entregábamos el informe final, entendíamos lo que habíamos logrado en términos de un acervo de derechos humanos, y lo que habíamos logrado en 4 años. Por ejemplo, un ejemplo, y eso lo pueden encontrar en la página de la Transmedia, la Comisión de la Verdad, hay un anexo sobre todas las solicitudes de información que hicimos a las entidades del Estado, que fueron alrededor de 600 solicitudes de información del Estado, a muchas entidades de todos los sectores. Entonces, en ese momento entendíamos lo que habíamos también construido en materia del archivo. Entonces, pues teníamos que entenderlo. Y aquí quiero dar el salto, ¿qué fue lo que construimos? ¿Qué es lo que hay ahí? Entonces, como nos decía Mauricio, tenemos un archivo de alrededor de 104, 110 terabytes, totalmente digital, que podríamos decir, aquí me voy a poner, voy a leer para no confundir en cifras y demás, alrededor de 104, 110 terabytes de archivo electrónico de diferentes formatos, como lo decía Mauricio, de documentos textuales en PDF-A, sonoros, videos, fotografías, bases de datos, entre otros, organizados en 33 tablas de retención documental, 110 series, 192 subseries y 972 tipos documentales para los archivistas que nos acompañan. Y también que estas series y estas subseries se organizaron a partir como de los procesos desplegados a nivel nacional, territorial y en el exilio, para hacer, pues, para todo esto, poder generar un relato del conflicto. Temáticamente, el fondo documental lo hemos dividido en una información misional, y se me acabó el tiempo, en la información misional, en la información estratégica de apoyo y evaluación, la documentación misional, si me da 5 o 10 minutos, Mariana, sobre la documentación misional, son estas fuentes primarias y secundarias de información que produjo y recibió la Comisión de la Verdad en los marcos de sus funciones de investigación y diálogo social, en sus casas de verdad en el territorio y los 24 países que se trabajaron en el exilio. De esa escucha activa y plural se realizaron aproximadamente 15.000 entrevistas bajo 12 modalidades de tipos de entrevistas a víctimas, responsables, terceros civiles, entre otros pues, actores sociales que representan las fuentes primarias de información y están organizadas en las tablas de retención documental de la Subdirección de Conocimiento con aproximadamente 2.021 gigabytes. Asimismo, está la información recabada en el proceso investigativo de la comisión, y eso, digamos, da cuenta a todo lo que recogimos en bases de datos, respuestas a derechos de petición, y están acopiadas y procesadas en las tablas de la Dirección de Conocimiento con 10.000 gigas,
y la coordinación del sistema de información misional con 20.000 gigas de información. Aquí diríamos está la información misional más importante que dieron lugar a la investigación y al informe final. Tenemos la información estratégica que obedece a la información relacionada con las instrucciones que orientaron la visión, la misión y la estructura organizacional de la Comisión de la Verdad. Ahí está, por ejemplo, las actas, las resoluciones, las políticas, los planes y proyectos que se emitieron desde el Pleno de los Comisionados, desde la Presidencia, desde la Oficina de Proyectos y especialmente de la información que se difundió en las redes de la Dirección de la Coordinación de Comunicaciones y Divulgación, que eso corresponde a 75.000 casi gigas, que es información casi todo virtual, casi todo público, de todo lo que producimos en a nivel, digamos, virtual. Y sobre la documentación de apoyo y evaluación, que fue todo el trabajo de la Secretaría General para brindar las bases para todo lo que logramos hacer. Entonces, como se pueden imaginar todo esto lo que supuso, y solamente para terminar voy a hablar de los desafíos y de por qué llegamos a la conclusión de que este archivo debería estar bajo la administración del Archivo General de Colombia, pero bajo la titularidad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Los desafíos eran innumerables al momento de cerrar ese archivo, y cuáles eran los primeros desafíos que pudimos rescatar en este espacio. Primero, integrar la información misional del SIM, este sistema de información misional, con los procesos de gestión documental, cómo poner a dialogar las herramientas de inteligencia artificial con los formatos archivísticos a veces muy rígidos para cuando tenemos que enfrentar un archivo de derechos humanos. La apropiación por parte de los funcionarios de los formatos que necesitábamos que fueran apropiados en muy corto tiempo para hacer la transferencia primaria de las dependencias a la Oficina de Gestión Documental. Realizar una debida descripción y calificación de la información por parte de los autores y receptores de la información. Sistematizar de la manera más responsable posible las voluntades de los aportantes y de las víctimas y de los responsables que nos habían dado su testimonio. Realizar un proceso de calificación de la información de acuerdo a los estándares internacionales en el instrumento del índice de información clasificada y reservada, y podemos tener algún otro día una charla sobre el índice de información clasificada y reservada, qué significó. Llegar a formular y aprobar en el Pleno una propuesta innovadora de entrega del archivo en cabeza de la Jurisdicción Especial para la Paz y a cargo del Archivo General de la Nación. Y aquí ya los invito a leer con detenimiento el acuerdo 05, 06 y 07, que está dispuesto en el público y donde se escriben las razones y la justificación de por qué le entregamos este archivo a la Jurisdicción Especial para Paz y por qué se lo entregamos al Archivo General de la Nación para su administración, bajo una propuesta y una invitación a que el Sistema Integral de Paz construya un archivo para la paz. Esto fue una carrera contra el reloj y teníamos varias premisas. El archivo de la Comisión, por su naturaleza, misión y contenido, debe considerarse como un archivo de derechos humanos. El archivo entregado es un bien público y de uso público, con las únicas restricciones que ordenan los estándares internacionales y la Ley Nacional sobre Archivos de Derechos Humanos. Y la Comisión, dentro del modelo de justicia transicional, hace parte de un sistema compuesto por la JEP y la unidad. Y esos dos mecanismos pueden garantizar la integralidad y la autonomía de este archivo. Y adicionalmente, el Archivo General de la Nación está en la capacidad de ponerlo en administración y ponerlo en disposición al público para además garantizar lo que hemos llamado la extrajudicialidad de la entidad. Así fue que construimos y visionamos una propuesta que espero que sea leída por los asistentes en el Acuerdo 05 para que podamos pensar para el futuro de lo que significa construir un archivo para la paz para Colombia, que integre los diferentes modelos de justicia transicional como una garantía de autonomía e integralidad. Tengo ya para cerrar, ya debo terminar, pero decirles que ya los desafíos en la liquidación fueron entregar un índice de información clasificada y reservada lo más responsable posible, entregar un protocolo de acceso a información para el Archivo General de la Nación, para los usuarios y para una parte muy dogmática y jurídica y de estándares internacionales que hacen de este marco o que ese marco nos guía. Un plan de transferencia que describe el cómo lo hicimos, que es muy importante. Entregamos también al Archivo General una caracterización de usuarios para sobre quiénes fueron las primeras personas en el primer semestre de 2023 que consultaron este archivo. Y entregamos también al Archivo General de la Nación la inscripción
del archivo en el Registro Especial de Archivo de Derechos Humanos, una herramienta que ofrece el Centro Nacional de Memoria Histórica para proteger el archivo, y un borrador que esperamos sea firmado esta semana de Tratado Internacional para garantizar la copia pasiva de seguridad a cargo de la Confederación Suiza entre la Cancillería colombiana y los ministerios de Suiza. Eso fueron como las tareas finales de cierre, y que no tengo que cerrar acá para dar lugar a sus preguntas, y podemos tener otra invitación siguiente sobre temas específicos sobre el protocolo de acceso a información, sobre el índice y sobre esos desafíos archivísticos, políticos y legales que enfrentamos a partir del 2018 hasta mayo del presente, cuando le entregamos materialmente y oficialmente el archivo al Archivo General de la Nación, bajo la titularidad o bajo la supervisión o bajo una cabeza que va a ser la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchas gracias, Mariana. Damos espacio para las preguntas para contestar con Mauricio, y esperamos volvernos a ver pronto. Muchísimas gracias. Impresionante. Estoy muy conmovida por la experiencia, pero también por la capacidad de síntesis que han tenido. No paraba de anotar, así que me imagino que quienes están presenciando esta charla también se han quedado con cuestiones, con dudas, con comentarios, con cosas para profundizar. Está abierto el chat. Les invito a quienes quieran, ya sea en inglés o en castellano, a hacernos llegar sus comentarios o preguntas. Si no, empiezo yo, y si empiezo no paro. Me dieron muchas ganas de que pensemos una segunda parte, quizás como desde la ALA, desde la Asociación Latinoamericana de Archivos, que es la rama regional del ICA, quizás podamos hacer la segunda parte en breve desde allí. También mencionar, mientras esperamos que quienes quieran hagan sus preguntas, fui registrando que tenemos participantes que vienen desde lugares tan diferentes como Uganda, Burkina Faso, Colombia, Canadá, República Dominicana, España, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Croacia, Grecia. Así que estamos llegando a todo el mundo, e insisto, está la presidenta. Está la presidenta del ALA, no sabía que estaba aquí diciendo que sí, que hagamos la segunda parte. Recordarles que estas charlas quedan grabadas en YouTube, que quedan en el YouTube del Consejo Internacional de Archivos. ¿Nadie se quedó con ninguna pregunta para hacer? A mí me gustaría muchísimo si pueden profundizar en un tema que me imagino que sobre el que debemos seguir conversando y sobre el que nos tienen que seguir enseñando mucho, y tenemos que seguir repensando la experiencia colombiana en situación, suelo decir, ¿no? Como pensar la experiencia que ustedes han tenido en cada uno de los países. Son casos diferentes, son formas diferentes. Ustedes saben que yo soy de Argentina, y que el lugar de la justicia para nosotros bueno, para todos es muy importante, pero en Argentina hemos avanzado muchísimo con los procesos de enjuiciamiento, en un caso muy diferente. Por eso digo que cada caso hay que pensarlo en situación. Pero entonces, cuando Mauricio empezó a comentar esto de que la comisión fue creada ya desde el principio, pensando en la generación de un acervo que no iba a poder ser, de documentos que no iban a ser considerados como, que no iban a poder ser tomados ni solicitados por el Poder Judicial como prueba, enseguida me llamó la atención por todo lo que fueron relatando después. Creo que entiendo las razones, pero me gustaría mucho, si no hay otras preguntas, si me puedo dar ese lujo,
que nos contaran un poco más sobre esta particularidad, sobre esta situación, y sobre, porque me parece que va enlazado con ello, cómo está pensada la reserva, ¿no? Y los plazos de guarda, porque entiendo, hablaron también de tablas de retención, y entiendo que toda la documentación generada por la comisión es de guarda permanente, por lo menos los testimonios y la recabada. Entonces imagino que la tabla de retención tiene que ver con los periodos de acceso a la información. Me gustaría que nos contaran un poquito más sobre eso, ¿no? Sobre lo que tiene que ver con los usos de la información recabada, sobre su lugar o su posible uso o no por la justicia, y sobre los plazos de sigilo. Empezar a responder tus preguntas haciendo un testimonio de agradecimiento y reconocimiento a quienes conformaron el área de gestión documental. Nosotros desde un principio contamos con un equipo de profesionales y de practicantes, muchos de ellos que habían hecho parte de su vida profesional en el Archivo General de la Nación, lo que permitió que muy rápido adoptáramos la normatividad nacional e internacional. Entonces, digamos, hay un equipo responsable y al cual se le otorgó los recursos económicos, el apoyo jurídico y operativo para que pudiera hacer su tarea. Luego hay un trabajo muy intenso de configuración de las tablas de retención documental. Nosotros tuvimos 2 versiones de las tablas de retención documental, una en la cual se definieron 110 series documentales y otra en la cual se redefinieron 192 series documentales. Eso tiene que ver con un hecho, y es que tratamos de que la lógica, el tipo de documento de funcionamiento de la comisión fuera recogido en la norma, pero adaptado al mandato de la comisión. Este es un elemento muy importante. Y de la misma manera, aplicando con todo rigor la normatividad nacional y la normatividad internacional, que proviene mucha de ella del propio Consejo Internacional de Archivos. En segundo lugar, hay que decir que en el decreto fundacional, el decreto 588 del 2017, estaba claro varias condiciones acerca de la dimensión archivística, de la obligación de configurar un archivo y de la potestad, la autonomía que tenía la comisión de definir luego a dónde debería ir ese archivo. La comisión tuvo claro desde un momento que el archivo era parte de su tarea esencial, es decir, el archivo nunca fue una tarea subsidiaria en la cual no había recursos o las personas que la hacían estaban relegadas al cuarto de San Alejo, decimos acá. No, para nosotros el archivo fue siempre muy importante, ese fue la instrucción tanto del decreto como del Pleno y de nuestro presidente, y eso se refleja en un elemento que para ustedes que son archivistas y gestores documentales deben valorar, y es que el tiempo entre el cierre de la comisión, su liquidación, y la entrega de un archivo completamente digitalizado, organizado, clasificado, fue muy corto. Eso es de verdad bastante destacable en materia del funcionamiento de las comisiones de la verdad. Por otro lado, el hecho de que la información, de que la naturaleza jurídica de la comisión fuera extrajudicial, tenía que ver con el hecho de que la tarea de la comisión hacía parte de un trípode diseñado en el marco de la justicia transicional. El Tribunal de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene las funciones de tribunal jurisdiccional, y en ese sentido allí se dan los procesos judiciales de prueba, de acusación y de condena a pruebas en un marco de una justicia restaurativa. A la unidad de búsqueda le corresponde una tarea dramática, triste, pero fundamental para la construcción de paz en Colombia, y es la búsqueda de por lo menos 120.000 personas
dadas por desaparecidas en el marco y en razón del conflicto. Ya nosotros teníamos la tarea de esclarecer el conflicto, de contribuir a ubicar las responsabilidades individuales, sociales del Estado y contribuir a la no repetición. Y ahí hay que señalar también en el marco de quienes trabajan los temas de justicia transicional que el conflicto colombiano, cuando empezó la comisión, planteábamos eventualmente la posibilidad de cierre, pero el conflicto colombiano continúa y además trabajamos en un contexto de un gobierno que negó el conflicto y que de una u otra manera obstaculizó el funcionamiento de la justicia transicional por ejemplo, al objetar la ley estatutaria que permitía el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero quiero señalar que el archivo está situado como una perspectiva de memoria, de construcción de verdad y de escucha de las víctimas. Y en esto es fundamental decir que los testimonios están clasificados. Hay una tabla, digamos un índice. Ya le doy la palabra a Catherine para que nos profundice. El 80%, calculo yo, de la información del archivo, de esos 104 teras, es completamente público. Cualquiera en este momento puede acceder a la página web y toda la información audiovisual, digital de la comisión, que puede ser pública, está pública y a disposición. Y aquí permítanme ofrecer estos elementos, herramientas, porque hay documentos desde documentales, hay guías pedagógicas, hay modelos de cómo construir audiencias o sesiones de reconocimiento de los comparecientes, de las víctimas, hay guías de cómo hacer un trabajo psicosocial para acompañar los procesos de testimonio o los procesos de los comparecientes. Es decir, toda esa información es pública a perpetuidad, Mariana. Es decir, no hay un límite de tiempo. Este es un acuerdo que se hizo con el Instituto Krop de la Universidad de Notre Dame, de manera que lo que nosotros planteamos es que el hecho de contar con una información pública que pueda ser dispuesta a la ciudadanía es una contribución a la no repetición y es una primera medida de reparación en términos de lo que significa la construcción de la memoria y el valor testimonial. Pero hay también un trabajo que no está completamente terminado y tiene que ver con que de los 15.000 entrevistas, los 27.000 testimonios, pues hay que avanzar en un nivel de anonimización, nosotros no lo alcanzamos a hacer todo, que permita que esos testimonios sean disponibles para todo el público. Además de que pues hay una información que los productores, es decir, las víctimas, manifestaron su deseo de no hacer pública o información que fue recibida como información reservada y de inteligencia. Le doy la palabra a Catherine para que profundice en estos elementos y les agradezco por la atención. Gracias. Buenas, aquí estamos leyendo también a Ruth Elena Borja, donde dice que en el Perú los testimonios y los informes sobre violaciones a derechos humanos que produjo la Comisión de la Verdad en Perú son solicitados por el Poder Judicial, Fiscalía y entidades que ven las reparaciones a las víctimas. El acervo de la Comisión del Perú los custodia y administra la Defensoría del Pueblo. Quiero decirle a Ruth que nosotros juiciosamente, con el apoyo de Memoria Abierta, en su momento, revisamos todos los modelos de las comisiones de la verdad con relación al como fin y la finalidad de los archivos, y para nosotros siempre fue un gran modelo pues la propuesta y la administración que ofreció nuestro país vecino, Perú, y del gran trabajo que hace la Defensoría del Pueblo. Y para nosotros también ese modelo nos supuso pensar en cuál era la mejor opción para nosotros, si era entregarlo, por ejemplo, a nuestra Defensoría, pero aquí las Defensoría, digamos, discrepan en la capacidad de autonomía y demás, pero Perú siempre fue como un referente de lo bien y de la posibilidad de poner a disposición las investigaciones. Aquí como dos preguntas, como para atender lo de Mariana y reconocer dos cosas. Uno, invitarlos y reconocer que posiblemente el archivo de la Comisión de la Verdad es el primer, como dice, archivo 100% digital, que hemos entregado al Archivo General de la Nación completamente digital.
toda la información que estaba en formato papel se digitalizó en el primer semestre del 2023 para entregarlo completamente digital al Archivo General de la Nación y a la JEP como titular. En segundo lugar, como indicar que hay una transmedia, una página web www.comisiondelaverdad.co, donde encontrarán toda la información sonora, videográfica, escénica, bueno, de todos los formatos que nos ofrece hoy una página web para acceder a la información pública que tiene además como dos características. Cuenta con todas las autorizaciones de permiso de quienes la aportaron, porque en ese momento ya habíamos solucionado los consentimientos informados, entonces cuenta con todos esos permisos que nos implica de quien aparece en imágenes y demás, pero adicionalmente es muy cuidadosa en identificar que esa información no pone en riesgo ni a quien la aportó, ni a los propios funcionarios y demás. Entonces hay una transmedia o hay una página web donde hay una cantidad de información pública que puede ayudar para las investigaciones. Un claro ejemplo, por ejemplo, está este semestre muchas universidades, especialmente del Reino Unido, de la Universidad de Essex y de otras universidades, investigadores sobre el conflicto y la salud emocional y mental del conflicto en Colombia, nos han solicitado información y la página de la web ha sido una fuente de información para los investigadores de las universidades internacionales. Entonces, los invitamos a entrar a la página de la comisión, www.comisiondelaverdad.co, y en esa van a encontrar un clic que dice el archivo del esclarecimiento. Ahí está la mayor parte de las fuentes públicas. Adicionalmente, reconocer un trabajo muy juicioso de un equipo multidisciplinario al que pude yo ser parte, y fue la revisión cuidadosa del índice de información clasificada y reservada. Esto es un instrumento de orden legal que nos ordena la ley 1712 de 2014, donde todas las entidades del Estado tienen que hacer este índice para informarle a los ciudadanos cuál es la información del archivo que está identificada como información clasificada o información pública, clasificada, pública, reservada. Nosotros hicimos un trabajo muy cuidadoso. Durante la existencia de la comisión hubo alrededor de 4 versiones de actualización, pero durante la comisión en liquidación este año, en febrero del 2023, hicimos una revisión muy cuidadosa de esa sábana Excel, que es casi imposible de entender, pero que también debe estar puesta al público, donde indicábamos las razones por las que una información se debía clasificar, unas razones justificadas a la ley, no justificaciones por fuera de la ley, sino correspondientes a una norma legal, pero adicionalmente indicábamos y modificamos algo muy importante del índice. El índice al cierre de la comisión decía que la información debía estar clasificada, la información clasificada debía estar puesta digamos, fuera al público por un tiempo ilimitado. Y nosotros modificamos esa estructura en el índice para identificar que el Archivo General de la Nación, como administrador del fondo, en cada caso en concreto, y nosotros aquí hicimos un nivel también de profundidad por tipo documental, tendrá que ir a ver el documento y mirar si ese documento puede ponerlo al público, caso a caso. Y si es necesario, decir que haga una versión pública del documento que se requiere. Ese será uno de los desafíos que tiene que enfrentar el Archivo General de la Nación. Aquí nos acompaña Laura Sánchez, que hace parte del ICA por parte de Colombia, y ese será uno de los retos que tendrá el archivo, es entender muy bien el instrumento del índice de información clasificada, donde se indica cuándo un documento no está dispuesto al público, y ver caso a caso y la posibilidad de entregar versiones públicas de la información. Esas instrucciones están muy claras en el índice, y adicionalmente hemos entregado al Archivo General y a la ciudadanía un protocolo de acceso a información que creo que es volver el caso a caso y conociendo las fuentes primarias y secundarias del archivo para que puedan ponerse. Esos procesos también tuvieron alrededor de 4 o 6 sesiones como de intercambio, de formación con el Archivo General, y que estamos seguros que el Archivo General lo va a atender con el equipo que tiene para hacerlo, y bajo la cabeza de Laura Sánchez acá en Colombia.
Hay una pregunta alrededor o y más una preocupación del por qué los testimonios y el fondo documental no tienen este carácter de prueba en procesos judiciales. Y tiene que ver con varios elementos muy brevemente que no los voy a desarrollar, pero que simplemente los voy a mencionar. Primero, hay que recordar que el sistema de justicia para la paz, que lo llamamos así, creado en los acuerdos de paz y integrado a la Constitución colombiana, estableció 3 instituciones. Una, digamos, que hace los procesos judiciales en los cuales la prueba, el testimonio legal y la posibilidad de defenderse es esencial. En el caso de la Comisión de la Verdad no es un problema de orden jurídico, porque pues la impunidad está llena de absoluciones, a pesar de que muchos de los actos de violaciones de los derechos humanos tienen pruebas testimoniales, tienen afectaciones sobre las comunidades y un nivel de conciencia social de que el hecho pasó, pero eventualmente jurídicamente es difícil de probar. Entonces, también está planteado que no sea un tema judicial en el sentido de que fuera un incentivo para que tanto las víctimas como los comparecientes y los responsables acudieran a la comisión con la posibilidad de que su testimonio no constituyera una prueba judicial. Sin embargo, sí el modelo establecía que en el caso de los comparecientes, exguerrilleros o actores de la fuerza pública, pudieran atribuir frente al Tribunal de Paz, a la justicia transicional, una certificación de contribución a la verdad, ¿cierto? Pero no una discusión de que lo que dijeron en la comisión sea verdad o no. Eso no quiere decir que el testimonio no fuera sometido a una crítica, a una discusión y a la contrastación con los hechos para que la verdad no sea una verdad relativa, no sea una verdad desde el punto de vista ideológico, político de quien la mira, pero no fue constituida como un hecho que pudiera ser sujeto a una discusión judicial. Y pues para Ruth vamos a tener la posibilidad de contar con la experiencia de ella y de la Comisión de la Verdad en la inauguración del diplomado del Fondo Documental el próximo jueves, de manera que ahí con los colegas de Guatemala y otros colegas del mundo empezamos a discutir sobre este fondo. Mariana, gracias. Muchísimas gracias por la presentación, por tomarse el tiempo. Hay algunos comentarios, nos saluda, bueno, la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos, que yo no sabía que estaba aquí. Nos saluda Mariela Álvarez de allí de Colombia, con quien venimos trabajando hace un tiempo, hace unos cuantos años. Ruth Elena Borja también participó de estos webinars, está la charla de la presentación del caso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú en el YouTube. Insisto con esto, todas estas conversaciones de martes, salvo la primera, que fue la de Argentina, quedó disponible en el YouTube. Creo que había más saludos y muchos agradecimientos de varios puntos del mundo. Quedamos comprometidos en volver a conversar y a profundizar en algunas de estas cuestiones que me parecen, insisto, novedosas. O sea, hay una parte que es muy novedosa y hay otra parte en la que podemos encontrar, quizás quienes venimos trabajando en estos temas, algunos puntos en común, y eso hace que la experiencia colombiana nos permita repensar y crecer mucho a cada uno en su propia situación. Me gustaría, sí, porque ustedes lo tienen muy interiorizado, pero quizás en el resto del mundo no, hicieron varias veces mención a tener que trabajar en situaciones de mucha hostilidad política y de negacionismo. Y quizás no todo el mundo está al tanto, díganme si interpreté bien, se están refiriendo al periodo
2018-2022, ¿no es cierto? Quizás esto no es algo que todo el mundo maneje. No sé, Mauricio. La comisión se estableció en el acto legislativo que incorporó los acuerdos de paz a la Constitución colombiana. Eso ocurre en el año 2017. La comisión es creada mediante un decreto que se expide en abril del 2017. Los comisionados y comisionadas, 11 en total, y la designación del presidente de la comisión, Francisco de Rú, es del noviembre del 2017. Y digo estas fechas porque la comisión empieza su etapa de preparación entre diciembre del 2017 y enero del 2018. Y en agosto del 2018 se da un cambio de gobierno, llega a la presidencia de la República el partido político que había liderado el plebiscito que rechazó los acuerdos de paz. Y llega y digamos, nos encontramos con un gobierno que no puede echar atrás los actos constitucionales que dieron vida al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, pero que ejerce cierto tipo de hostilidad hacia el sistema, como por ejemplo, lo mencioné, el Congreso debía aprobar una ley estatutaria, la aprobó, que eran las normas mediante las cuales se ponía en marcha el Tribunal de Paz, y el presidente no firmó esas normas y objetó la ley, lo que significó que hubo que hacer un procedimiento legal con la Corte Constitucional y eso tardó un año en la implementación. Lo mismo temas de orden presupuestal, temas permanentes. Por ejemplo, el presidente de la República no fue ni a la instalación de la comisión el 27 de mayo del 2018, ni a la entrega del informe final el 28 de junio del 2022. Entonces hubo digamos, un momento de hostilidad porque pues desde el Congreso permanentes críticas y además un partido que era el de gobierno hizo un informe paralelo que no tuvo mucho éxito al informe de la Comisión de la Verdad. Luego quisiera destacar que el conflicto se mantuvo, se abandonaron las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, que a propósito se han reiniciado en este gobierno y llevaron a que el jueves pasado por la primera vez esta organización insurgente aceptara entrar en un cese al fuego con el gobierno colombiano por 6 meses. Entonces, además del COVID, las condiciones en que la comisión adelantó su trabajo, recuerden que fue un trabajo de escucha en los territorios, abrimos 32 sedes territoriales en 28 sitios diferentes del país, pues fueron unas condiciones complejas en términos operativos, en términos logísticos y en términos de crear unas condiciones de confianza con las víctimas que son a quienes la comisión le dio la prioridad absoluta. Ese es como un contexto complicado, pero pues también la experiencia de la comisión fue trabajar en medio de ese contexto y contar con el respaldo de las organizaciones de víctimas, de la comunidad internacional, muy importante, y un elemento con el cual cierro, y es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con los 5 miembros principales que son permanentes y los 10 que se rotan, hasta el día de hoy, desde el 2017, han mantenido el apoyo irrestricto al proceso de paz y a la Comisión de la Verdad y al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Disculpen por alargarme. Muchísimas gracias, Mauricio, por la aclaración. Me parecía importante. Catherine, ¿querés decir algo más? Sí, quisiera atender a Antonio González, a quien hemos leído mucho en este Sí. aprendizaje de trabajo. Antonio, quiero decirte que yo soy nueva en el mundo de los archivos. Yo soy abogada, politóloga, pero tuve que volverme experta en archivos en los últimos 3, 4 años. Uno por la misión o el encargo que me pidió el padre y adicionalmente porque tuve como maestro a Gilberto Villa.
y fue mi maestro en esto de entender los instrumentos de gestión documental y ponerlos al servicio o materializarlos en perspectiva de derechos humanos. Mira, nosotros, como te decía al final, nosotros hicimos un gran esfuerzo de cómo materializar el contenido de ser un archivo de derechos humanos. Entonces, lo primero fue como entregar este índice lo mejor humanamente posible. Seguramente podrán haber mejores versiones, pero como un instrumento indicativo para el acceso y con las órdenes o instrucciones precisas para cuando se tenga que clasificar o reservar. Tradicionalmente, desde la existencia de la Comisión de la Verdad, casi desde enero del 2022, si no antes, iniciamos un trabajo que se llamó el Protocolo de Acceso a Información. Uno, porque en términos más o menos, eso lo indicaba el decreto de creación, ese decreto fundacional de que nos habla Mauricio, y también decíamos que era la única forma de trasladarle en este momento al Archivo General de la Nación y a la JEP como las discusiones que internamente habíamos tenido por el conocimiento que teníamos de las fuentes. Entonces, este protocolo de acceso a información lo hemos dividido como en 3 tomos y algunos acápites. Hay un tomo o hay un apartado muy normativo en términos de estándares internacionales y de jurisprudencia nacional de la Ley 1712 y materializar esta regla de que toda la información relativa a derechos humanos no se puede negar, salvo ponga en riesgo la vida o la seguridad del aportante o de un funcionario o de alguien. Entonces era como materializar en hechos concretos y con la información que habíamos construido, ese principio de máxima divulgación de la información de derechos humanos, porque para poner en contexto de quienes oyen, la ley 1712 de 2014 es una ley estatutaria, es decir, del más alto nivel posible, pero es una ley reciente de acceso a información en este país, 2014, en otros países tiene como unos, inició antes. Entonces, nosotros realmente hemos puesto en práctica, hemos materializado lo que significa el principio de máxima divulgación de la información relativa a derechos. Estábamos poniendo en práctica y poniéndole en desafío esa ley 1712. Entonces, lo que hicimos con ese protocolo fue esta parte normativa, los estándares nacionales y jurisprudenciales sobre acceso a la información relativa a derechos humanos y a los archivos de derechos humanos. Teníamos un acápite sobre cuáles sería para poner al público, es decir, cualquier ciudadano, cómo puede entrar al Archivo General de la Nación y dónde debe comunicarse para atender las solicitudes o interponer sus solicitudes de acceso a información, y una guía más explícita caso a caso por los tipos de información, por ser esta información que hemos llamado misional, estratégica y de apoyo, como con casos concretos, cómo se debe dar al acceso, casi un paso a paso, cómo se debe dar el acceso a las entrevistas, cómo dar el acceso cuando quien pide es el dueño de una entrevista o un hijo de una entrevista, o como lo tuvimos el caso, a una persona que está haciendo un proceso de solicitud de exilio en el exterior y no tiene la entrevista o la copia concreta, cómo acceder a los informes y casos cuando vienen de organizaciones, y digamos ahí se dan las instrucciones de cómo, por ejemplo, hacer los procesos de anonimización de un documento, o cómo, por ejemplo, darle especial atención a un hijo o a alguien de una persona que entregó su testimonio, como por ejemplo, qué bases de datos existen, y dar un contexto muy claro de la organización de esa documentación misional, casi caso a caso, y con propuestas o modelos de respuesta que elaboramos durante este semestre a las solicitudes de información. Como te decía, tuvimos en este primer semestre muchas solicitudes de información de investigadores, entonces entregamos unos borradores de modelos para atender esas primeras respuestas y dónde buscar y dónde encontrar la información en digamos, casi 104, 110 teras de información. Podemos también tener en la otra sesión, que esperamos que nos inviten, que haya resultado una sesión sobre el índice y sobre el protocolo, porque creo que pueden ser unos modelos y unos aprendizajes de lo que construimos en la Comisión de la Verdad para nuevos procesos transicionales de archivos transicionales. Aquí estamos porque tenemos que irnos, porque tenemos un intérprete, que también tenemos que respetar su tiempo y el tiempo de ustedes. Muchísimas gracias. Perdón, Antonio, pero yo no había visto y la busqué y no apareció, así que quizás te envió a alguien en particular, no había visto la pregunta. Te agradecemos también que estés acá. Bueno, en nombre
Le agradezco, y él es la sección de archivos en algún punto, de archivos y derechos humanos del ICA, nuestro gran maestro. Ahí Mauricio está compartiendo la página de la Comisión por la Verdad, pero Mauricio, me parece que también la mandaste directo como mensaje para mí. Vamos a igual copiarla y pedirle a la gente que maneja el YouTube del ICA que debajo de la descripción de esta charla también esté el link a la página de la comisión para que puedan mirar todo esto que nos estuvieron mencionando Catherine y Mauricio. Les agradezco profundamente, insisto en que más allá del nivel profesional que se destila de esta conversación, como suele pasar cuando hablamos de archivos vinculados a derechos humanos, la perspectiva del enorme trabajo, la voluntad que hay que poner para encarar este tipo de tareas en condiciones que suelen ser muy adversas, y la importancia que tiene la perspectiva ética, además del desarrollo, o sea, el desarrollo profesional en conjunto con la perspectiva ética sobre la que hay que posicionarse para llevar este tipo de tareas adelante. Creo que han traído un grandísimo ejemplo, insisto, muy esperanzador, y que espero que nos llene de calorcito el alma a quienes trabajamos en estas cuestiones y que a veces nos vemos muy solas, muy solos, un poco desamparados, y lo necesario que es poder conocer otras experiencias, saber que se puede, saber de la importancia de trabajar profesionalmente con una ética clara y sobre todo en red. Así que gracias a todas, todos y todes quienes estuvieron participando. Les quiero invitar, la próxima conversación de martes va a ser el martes 3 de octubre, y vamos a recibir a Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala, presentando el trabajo del GAM, y bueno, y la difícil situación que están atravesando, todo el trabajo que han hecho, el enorme trabajo que han hecho de apoyo a las víctimas, y la situación actual de Guatemala. Así que, sin más, vuelvo a agradecer, vuelvo a recordar que en la página del ICA, en la pestaña de la sección de archivos y derechos humanos, pueden encontrar un montón de material que sirve de apoyo, estímulo y orientación para nuestra tarea. Están colgados los principios básicos para archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos. Tenemos un boletín mensual de noticias y un montón de otros documentos de trabajo y de apoyo que pueden hacer mucho más llevadera, profesional y con sustento ético nuestra tarea. Así que listo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.